Vamos a hablar de un poco de las cuentas por pagar, que son una especie de pasivos muy comunes en la empresa, que no están registrados ni en las obligaciones financieras, ni en los proveedores, ni en otro grupo. Son unas cuentas que se generan en la empresa por diferentes eh, situaciones. A veces tenemos que los servicios públicos, cuando no se han pagado, que tenemos algunas cosas como la seguridad social y así otras cuentas que son comunes. De eso haremos en su momento un ejercicio sobre los que les he mencionado y algunos otros. Pero vamos a ver un caso aquí muy particular. Es sobre las cuentas por pagar a los contratistas. Porque a veces la empresa eh, hace un convenio con una persona para realizar un trabajo y entonces a esa persona hay que pagarle cuando termine el trabajo. Y la empresa pues debe reconocer ese pasivo cuando ha recibido a satisfacción el trabajo del contratista. Listo. Bueno, entonces para esta ocasión tenemos un caso especial y es que la empresa manda a hacer una oficina. La empresa se llama La Colombiana S.A. Así que manda a hacer una oficina y contrata a un arquitecto, señor José Andrade, y la construcción de esa oficina vale 50 millones de pesos. Para el contratista poder comenzar la obra, se le hace un anticipo. Es un anticipo y ese anticipo es del 50%. 50% del anticipo. Para que él comience a hacer la labor y se le hace mediante un cheque. Listo. Ahora la empresa en el momento que hace ese anticipo, enseguida la empresa debe empezar a llevar el control de esa situación. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí para ver el proceso completo es el registro del anticipo que se le da al arquitecto José Andrade. Entonces, ¿qué hace la empresa? Bueno, para registrar ese anticipo, entonces tenemos que es el día 10 de junio. Y ese 10 de junio la empresa encontramos que hace un anticipo. Entonces hay una cuenta de activo. El código es lo de menos. Todo es según el plan de cuenta que tenga la empresa, pero utilizamos el tradicional. Y en esa cuenta 1330 para esta ocasión, recuerden que 1 es activo, 13 son deudores y 1330 son anticipos y avances. Y la subcuenta 10 a los contratistas. Entonces aquí tenemos anticipos y avances a contratistas. Contratistas, listo. Bien, ¿cuánto es el anticipo? El 50%. Si la oficina vale 50 millones de pesos, el 50% quiere decir que son 25 millones de pesos. Así que aquí colocamos el 50% son 25 millones de pesos. Es decir, la mitad. Ahora, ¿qué debe hacer la empresa? La empresa debe hacer retenciones en la fuente siempre que vaya a hacer un pago y aplique las condiciones. Entonces hay una cuenta que es la 2365 y esa cuenta ahí se hacen retenciones por compra, honorario y otro. Entonces hay algunos que no están especificados. Entonces hay una subcuenta ahí que es retenciones en la fuente, otras retenciones. Entonces aquí colocamos retenciones en la fuente, otras retenciones. Listo. Esa retención en la fuente, de acuerdo a la norma
acuerdo a la norma, es el 2%. La retención en la fuente sobre este tipo de contratos y estas operaciones es el 2%. Así que tomamos aquí los 25 millones y multiplicamos por 2%. Y eso nos da la suma de 500,000 pesos. Retención en la fuente. Fíjense que ahí se configura un pasivo y es un dinero que la empresa debe consignar a la DIAN. ¿Qué más debe hacer la empresa? La empresa debe hacer retenciones de industria y comercio. Las retenciones de industria y comercio, según lo que diga el acuerdo municipal de cada municipio, valga la redundancia, en este caso por la actividad de construcción. Listo. Entonces hay una cuenta que se llama retenciones de industria y comercio o impuesto de industria y comercio retenido. Impuesto de industria y comercio retenido. Aquí usted le puede colocar, por ejemplo, construcciones para que sea, digamos, más específico. Y aquí colocarle, por ejemplo, la subcuenta 05, 06. Listo. ¿Cuánto es para esta ocasión esa retención de industria y comercio? Nos dice aquí que la tarifa de ICA de industria y comercio, tarifa de ICA, es 10 por 1000. 10 por 1000. En esta ocasión entonces tenemos nosotros que multiplicar, tomamos, 25 millones de pesos, lo dividimos entre 1000 y multiplicamos por 10. Y ahí tenemos la retención de industria y comercio. La siguiente cuenta, nosotros podemos ver aquí, ahora que interviene, ya sería el banco. Ya sería el banco la otra cuenta a utilizar. Porque está girando con un cheque, está girando un cheque. Listo. Esta cuenta muy conocida. Entonces tenemos nosotros bancos, moneda nacional. Listo. O si está manejando la cuenta efectivo, también sería de todos modos la salida del recurso. ¿Y cuánto es el valor del cheque? Entonces tomamos los 25 millones menos la retención en la fuente a título de renta menos la retención a título de industria y comercio. Y tenemos que el valor del cheque es 24.250.000. Y ahí está registrada el anticipo. Entonces aquí nosotros podemos decir registro de anticipo a construcción. Colocamos el detalle que se necesite y podemos colocar cheque número. Ahí dimos un cheque que era 9876 y podemos colocar comprobante de egreso número y colocamos el comprobante de egreso, por ejemplo el 5595, voy a poner un ejemplo. Listo, ahí está la operación registrada. Ese es solamente el anticipo y fíjense que nada más con el anticipo se configuran dos pasivos, que son las retenciones en la fuente a título de renta y la retención en la fuente por industria y comercio. Pero ahora miremos cómo se sigue desarrollando esta operación. Entonces vamos a suponer que ya el día 30 de junio el arquitecto hace entrega de la obra mediante un acta, todo bien, y entonces la compañía colombiana S.A. procede a registrar ese pasivo, el pasivo con el contratista para pagarle el saldo que le debe más adelante. No se lo va a pagar enseguida porque tiene que hacer algunas verificaciones y de pronto verificar si pagó la seguridad social, etcétera.
Entonces en ese caso, ella lo que hace es registrar el pasivo. Pero esto conlleva también el registro de un activo porque la empresa ya está recibiendo la obra que mandó hacer. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que la empresa tiene ahora? No tiene solamente un anticipo, sino que ya le entregaron la obra. Quiere decir que ahora la empresa tiene una obra, una construcción y edificación. Y eso es una oficina. Entonces, tenemos construcciones y edificaciones. Oficina. Oficina. ¿Cuánto es el valor de la oficina? El valor de esa oficina encontramos que son 50 millones de pesos. Ese es el valor de la oficina. Pero tenemos nosotros que hay que desaparecer, podemos decir, o cruzar el anticipo. La empresa tiene por acá un anticipo, una cuenta de anticipo, entonces esta cuenta debe quitarla o cruzarla para que desaparezca y no quede ese activo ahí. En este caso tenemos que ese anticipo y avance al contratista por razón de 25 millones de pesos que estaba acá en débito, ahora lo acreditamos y en ese momento desaparece la cuenta de anticipo. Ya ahí vamos cuadrando la cosa. Pero debe hacer la retención en la fuente sobre el saldo. La cuenta de retención en la fuente, la misma esta que venía utilizando acá anteriormente, esa cuenta la utiliza nuevamente. Y ahora, ¿cuánto es la retención en la fuente? Yo les dije que es el 2% para este caso, para este contrato de construcción en el 2%. Así que tomamos el valor de ¿cuánto es el saldo? 25 millones por 2%. No tomamos todos los 50 millones porque ya anteriormente se le hizo anticipo a la mitad, al otro 50%. Así que tenemos retención en la fuente 500 mil pesos. Ahora hacemos otra retención en la fuente, pero de industria y comercio, y utilizamos la misma cuenta que utilizamos anteriormente, la 236805, impuesto de industria y comercio retenido, construcciones y edificaciones. Y hacemos la retención que es el 10 por mil. Recuerden que entonces en este caso sería 25 millones entre 1000 por 10. Listo. Ahí tenemos 250 mil pesos. Coincide con la anterior también. ¿Y cuánto sería el saldo a pagarle al señor contratista? Entonces aquí es donde se nace otro pasivo. Este otro pasivo que nace es una cuenta por pagar 23 20 2320 raya 05. Esta cuenta de pasivo, entonces cuentas por pagar a contratista. Contratista, listo. ¿Cuánto es el valor de la cuenta por pagar? El valor de la cuenta por pagar es 25 millones, que es el saldo que se le debe, menos las retenciones. 500 menos 250 y queda reconocido el pasivo. 24.250.000 pesos. Eso es lo que queda pendiente de pago. Estará ahí hasta que se pague. Entonces aquí nosotros podemos eh, colocar una nota, registro de
oficina y saldo a pagar. Aquí puede ser factura, la factura que pide el contratista porque está obligado, puede ser 5331. Listo, puede ser así. Bien. Ahí tenemos entonces el registro del saldo que se le debe al contratista, pero fíjense que entra el activo a la empresa, ya dejó de ser un anticipo y se empieza a usar la oficina, entonces entra a los activos de la empresa como un activo fijo, una construcción y edificación. Ahora aquí tenemos cómo sería el asiento del pago de esa obligación. El 5 de julio, después de realizar las verificaciones, se cancela el pasivo al arquitecto con el cheque 9880. Listo. Entonces está el asiento, digamos, más ya fácil porque todo anteriormente se ha hecho bien. Aquí tenemos que sería el día 5 de julio. Listo. Bueno, aquí tenemos nosotros que la cuenta de pasivo. Esa es la que vamos ahora a debitar para que la cuenta ya quede, digamos, saldada. Se cuenta por pagar a contratista. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es que hay que girarle? 24.250.000 pesos. Y la contrapartida será, bueno, la cuenta banco que nosotros hemos venido utilizando. La cuenta banco, Banco Nacional, Banco Moneda Nacional. Tomamos esa cuenta y la utilizamos y estará ahí el valor de la deuda para que quede enseguida cancelado ese pasivo. Entonces fíjense ustedes que así desaparece ya el pasivo, queda el activo en la empresa. Ahí vemos cómo desde el inicio del anticipo hasta pagar el pasivo, cómo se trata. Y aquí colocaríamos registro de pago de saldo. Deuda construcción. Un detalle, un pequeño detalle que dé una pequeña explicación de la operación. Y aquí podemos colocar el soporte que es el cheque número 9880 y colocamos comprobante de egreso. Comprobante de egreso puede ser el 5600, por ejemplo. Listo. Entonces ahí tenemos concluida la operación desde cómo se hizo el anticipo, luego cómo se hizo el reconocimiento del pasivo cuando se entregaron la hora a la oficina y por último cómo se cancela ese pasivo para dejar la cuenta saldada.